Bienvenidos a esta segunda sesión. Vamos a comenzar con los elementos del lenguaje de programación de Objective-C. Lo que vamos a ver inicialmente es la teoría. Todo esto se basa en clases. Objective-C es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, primero vamos a dar una primera introducción de lo que son una clase y ya después vamos a continuar a ver los elementos de un lenguaje y al final vamos a hacer la pequeña aplicación de prueba. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una clase? Bueno, una clase en general es la abstracción de algo, es el modelo que nosotros tenemos de alguna cosa. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros de acuerdo a esta presentación vemos el cubo, es simplemente la estructura, no tiene nada más que una estructura. ¿Para qué nos sirve eso? Pues bueno, esta es la conceptualización de algo, ¿no? En este caso es un cubo, es simplemente, pues, imaginariamente es una figura de 6 lados, la cual pues no significa nada hasta que nosotros le damos algo para que funcione, que estas son las propiedades: color, tamaño, posición. Por ejemplo, si un cubo, ese cubo que nosotros conceptualizamos, agarramos y lo aterrizamos y le damos un color, por ejemplo azul, le decimos que va a estar en este espacio acomodado en esta posición y que va a tener ese tamaño tal cual. Nosotros eso le podemos decir que estamos creando una instancia, o sea, estamos dándole valores a las propiedades para que este cubo exista y nosotros podamos trabajar con él. Como son objetos, nosotros solamente necesitamos imaginar cómo sería el modelo. Una vez teniendo el modelo, lo que hacemos es creamos otro cubo verde, creamos otro cubo gris y los podemos posicionar donde nosotros querramos, ¿sí? Simplemente cambiando los valores de las propiedades. Ahora bien, si nosotros tenemos una clase, la cual es la clase cubos, esa fue nuestra primera concepción. Le dimos propiedades, color, tamaño, posición, ¿no? Pero también un objeto puede tener acciones. ¿Cómo qué puede ser? Pues que se mueva, que rote, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros hayamos conceptualizado y para lo que nosotros necesitemos. Entonces, estas acciones nosotros vamos a decir que es cómo se va a comportar nuestro objeto cuando nosotros le mandemos un mensaje. En este caso tenemos dos mensajes: a ver, mi objeto muévete, o mi objeto rota para alguna parte, ¿sí? En general, pues nuestra clase tiene propiedades, tiene acciones, y con eso estamos conceptualizando nuestro objeto. ¿Qué significa instanciar un objeto o crear la instancia de una clase? ¿Ande? Generar un objeto de esa clase. Exactamente, le dimos propiedades y con eso tenemos nuestro objeto funcionando, ¿no? Bueno, la programación orientada a objetos también tiene una gran ventaja, que es la herencia. ¿Qué es la herencia? Bueno, pues si nosotros tenemos un concepto complejo de figuras geométricas, por ejemplo, entonces, eso pueden ser polígonos, hexágonos, no sé, círculos, pero todo eso ya se generó de alguna forma. Pero nosotros tenemos un problema, con lo que vamos a trabajar son con cubos. Pero volver a escribir, no sé, dibújate, muévete y cosas así, pues no es muy... Ahora sí que a nadie le gusta estar reescribiendo y reescribiendo código que ya existe, ¿estamos de acuerdo? Bueno, la programación orientada a objetos nos ayuda con lo que son las herencias. ¿Qué es la herencia? Yo tengo una clase, en este caso figura geométrica, ¿sí? De ahí, yo lo que voy a hacer es crear otra clase que son los cubos, que es la que comenzamos a trabajar. Si yo agarro y a los cubos les heredo
de lo que ya tiene la figura geométrica, que es algo que ya está probado, ya está hecho, ya no tenemos por qué meternos, es más, ni siquiera necesitamos revisar el código porque ya existe. Pues simplemente lo que yo puedo decir, bueno, se agarra la figura geométrica que ya tiene un color, un tamaño, una posición, un nombre, y aparte él ya se sabe dibujar, ya se sabe ocultar. Herédalo, ¿y qué vas a tener? Pues tu cubo. Tú solamente escribiste el color, el tamaño y la posición. Mueve y rota. Pero al estar heredando, lo que tenemos también es todo lo que ya tenía nuestra figura geométrica. ¿No? ¿Algún otro ejemplo de herencia? Imaginemos una persona. Si yo necesito hacer o conceptualizar una clase basada en una persona, pues una persona come, camina, etcétera, ¿no? Pero más arriba existe una clase que se llama animal, ¿no? Entonces hay animal, racional, irracional, y de ahí de los animales racionales podemos bajar a lo que son las personas. ¿Qué diferencia hay entre un animal cuando come con una persona? Bueno, podría ser que un animal cuando come simplemente agarra, caza y se lo come tal cual está, pero una persona no. Una persona normalmente agarra, caza, lo cocina y ya se lo come así, ¿no? Entonces, lo que nos permite este tipo de herencia, o la herencia, es que agarramos de la clase animal, escribimos el método come y lo acomodamos para que, aparte de lo que ya sabe hacer, nosotros le pongamos que también tenga que cocinar, ¿sí? Aterrizando todo esto en Objective-C, nosotros cuando vamos a trabajar con clases, en el Xcode vamos a tener dos tipos de archivos. Un archivo que es de cabecera y un archivos que son de implementación. Normalmente los .h se conocen como librerías, no sé, en el C estándar. Y los archivos de implementación, pues trabajando con C, tenemos el .c, etcétera. Bueno, aquí es .m, pero de ahí en fuera es lo mismo. Okay. Nuestros archivos .h, ¿cómo están estructurados? Pues tenemos que, para declarar clases con Objective-C, utilizamos la palabra clave @interface. Entonces, @interface, cubos, que es la clase que nosotros estamos trabajando, nsObject. Bueno, ¿qué significa eso de dos puntos? Cuando nosotros tenemos esto, estamos creando una herencia de nsObjects hacia cubos, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, en Objective-C, o más bien en el Xcode, todos los objetos están creados de alguna manera. Tenemos tablas, tenemos botones, tenemos vistas, y todo eso lo podemos nosotros reutilizar. Cuando no necesitamos reutilizar alguna superclase de este tipo, y simplemente estamos creando una clase que nos es útil sin utilizar las otras, lo que nosotros utilizamos es la clase genérica nsObject. ¿Por qué? Bueno, esta clase genérica contiene lo necesario para trabajar objetos, como el manejo de memoria y cosas así, que después iremos viendo. nsObject. Así como trabajamos con C, aquí nosotros necesitamos utilizar las librerías de donde se encuentra nsObject. nsObject se encuentra en el Framework Foundation, y por eso es importante, o por eso es necesario importarlo dentro de nuestro proyecto. Entonces, import nos sirve para hacer referencia a librerías. En este caso, cuando tienen el menor que y el mayor que, significa que son librerías que están dentro de un framework. Si no tuviera el menor que o mayor que, y en lugar de eso son comillas,
estamos hablando de una librería que está dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Interfaz de cubos. Bueno, hablamos que teníamos en los cubos, teníamos propiedades, que era el color, el tamaño, la posición. Las propiedades de nuestras clases, normalmente las vamos a ver así. Declaramos interfase, dos puntos, el NSObject, y entre las llavecitas inmediatamente nosotros vamos a declarar lo que son las propiedades. Cuando nosotros trabajamos con propiedades, necesitamos métodos para establecerles valores y rescatar los valores. En este caso son los get y set que se crean para los atributos. ¿Cómo se declaran? Bueno, cuando nosotros veamos un menos paréntesis, un valor de resultado, el nombre de nuestro método, en este caso es tal cual como se llama nuestra variable, nuestra propiedad, se llama color. Tenemos el color, le generamos su método get, que es cuando queremos rescatar el valor de lo que es el color, es de tipo entero, regresa a un entero. Y este es el método set, que es cuando queremos asignar un valor. Toma una variable de tipo de nuestra propiedad y no regresa nada. El void al principio indica que no vamos a regresar nada, porque realmente lo que queremos hacer es establecer un valor. Y lo mismo podemos hacer, bueno, lo mismo hacemos con nuestras demás propiedades. Tamaño sería nuestro getter de tamaño, y set tamaño sería nuestro setter de tamaño. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tanto posición, tamaño y cosas así, y el color. Nosotros lo que hacemos es los getters y los setters, por convención. El getter es el mismo nombre de la variable, tal cual como es, y el getter siempre va a comenzar con set minúsculo, la letra inicial de nuestra variable con mayúscula y el valor que va a tomar. En este caso estamos trabajando solamente con números. Entonces, si fuera una cadena o si fuera algo, serían getters y setters de las cadenas o del objeto que nosotros estemos trabajando. Acciones. Bueno, pues un objeto no serviría de mucho si no ejecuta alguna acción en específico. ¿Estamos de acuerdo? En objetos lo que necesitamos nosotros es declarar alguna acción para que funcione o para que pueda interactuar con el medio que le va a rodear a nuestro objeto. Entonces, en este caso, mueve. Si se dan cuenta, es casi la declaración es tal cual como el set y get, que también son métodos. Bueno, así se declaran las acciones. Y al final, end. No me ocupo poner todo completo. Cuando nosotros creamos en una librería nuestra implementación de nuestra clase, todo comienza desde @implementation, el nombre de la clase, y va a acabar hasta donde llegue al end, @end. Todo esa va a ser la definición de nuestra clase. Ya una vez que tenemos definida nuestra clase, bueno, el M, ahora sí, esta es la implementación tal cual con el código que nosotros vamos a tener. ¿Qué es eso? Bueno, para empezar, este es el segundo archivo del que estábamos hablando. Import cubos. Cubos es la librería donde está la definición de nuestra clase. Como está entre comillas, significa que es parte de nuestro proyecto. Por eso vamos a trabajar con ella. ¿Y cómo se implementa? Pues @implementación es una palabra reservada en la cual nosotros vamos a decir, bueno, aquí, todo lo que nosotros conceptualizamos allá, aquí vamos a poner el código para que funcione. En este caso, allá declaramos el getter color. Pues aquí lo único que ponemos es cómo va a funcionar, ¿no? La declaración como la teníamos y simplemente va a regresar el color. También el setter color. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando yo quiero establecerle un valor a color, ¿qué tengo que hacer? Normalmente
es agarrar el valor e igualarlo, ¿no? Simplemente es asignar a la variable lo que vaya a tener el valor, normalmente. Pero tal vez se necesite saber que el color no puede ser negativo, que el color es entre 1 y 10, etcétera. Todo eso se hace dentro de los métodos, cualquier validación que sea necesaria. Bueno, esta es la implementación de tamaño, el getter y el setter. Y aquí tenemos lo que son los métodos de nuestra clase. Por ejemplo, void mueve. Otra palabra clave es self. ¿Qué significa self? Bueno, self es una referencia hacia el objeto en el cual estamos. Nosotros podríamos llamar a posición tal cual como es, diciendo posición, y también funciona. Pero el detalle es que por convención nosotros es más entendible el código cuando agarramos y decimos, bueno, es algo así como decir, del objeto actual en donde estamos, el atributo posición, tráeme el valor y checa, por ejemplo, ahí, si es mayor de 1024, suponiendo que saliera de la pantalla, no se puede mover, es una simple comparación. Si sí se puede mover, pues no sé, llamamos a un método, también palabra clave, self, hablando del objeto actual y el nombre del método, en este caso redibuja, ¿no? Bueno, memoria. Como nosotros estamos trabajando con objetos, cada vez que se crea un objeto es asignada la memoria para poder mantener ese objeto. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con esto, lo que tenemos que hacer es cuidado de, creamos el objeto, por ejemplo ahí, es una variable de tipo cubos, inicializada con un valor nulo o un valor que es como si fuera nada. Realmente no es un valor, sino es una inicialización hacia algo que todo el mundo o que estamos seguros que no apunta a ningún lado. Creamos la variable. Aquí está. Pero cuando nosotros creamos nuestra variable, tenemos que apartarle espacio de memoria. Entonces, lo que hacemos aquí en cubo igual a cubo alloc es una palabra clave que nos sirve para asignar memoria. Y ya, entre los primeros corchetes ya tenemos el objetito en un espacio de memoria, pero no tiene nada. Entonces, en la siguiente init, lo que hacemos es inicializar nuestro objeto. ¿Qué significa inicializar? Pues, cuando yo creo un objeto, no me sirve de nada crear la instancia y decir, bueno, pues ahí está el objeto y ya simplemente juega con él. En teoría, para que nosotros podamos hacer una instancia de un objeto que podamos nosotros utilizar, pues le vamos a dar atributos propios a ese objeto, ¿no? Entonces, ¿alguien ha oído hablar de los constructores? Sí, ok. Bueno, el init es la especie de constructor de Objective-C. Lo que hace es que creamos el objeto, asignamos memoria y mandamos a init para darle los valores que nosotros necesitemos, con los que necesitemos trabajar. Pero aquí, por ejemplo, viene otra palabra clave, super. Super se refiere a, nosotros hicimos una herencia de NCObject. Entonces nuestra clase es ahora sí que clase hija de NCObject, ¿no? Ok. Entonces, NCObject tiene métodos también de inicialización, o sea, tiene métodos propios. Entre ellos está este de inicialización. Si nosotros lo que queremos decir ahí es, a ver, primero, inicialízame mi objeto con la clase padre. Ya que lo hayas inicializado, regrésaselo a self, que habíamos visto que era el objeto actual. ¿Sí? Si la inicialización fue verdadera, o si sí se pudo ver que no hubo problemas de que se agotó la memoria, de que el dispositivo, no sé, cualquier cosa que pudo haber pasado, que en teoría no pasa, pues eso se vuelve verdadero, o sea, self va a tener un valor diferente de nil.
lo que nos va a permitir a nosotros decir, bueno, pues entonces todo está bien, continuemos trabajando y ahí en lugar de los puntos hacemos todas las inicializaciones que nosotros creemos necesarias, como poner el color a rojo o utilizar las variables que necesitemos trabajar. Una vez que inicializamos todo, regresamos al mismo objeto, de tal forma que el objeto inicializado ya va a estar en cubo, la variable que nosotros creamos. Ahora bien, ya que creamos nuestro objeto, ¿cómo utilizamos nuestros métodos? Nombre del objeto, eso se le llama mandar un mensaje, vamos a mandar el mensaje que queremos establecer el tamaño a 10. La posición a 640 y ahí queremos utilizar el método mueve. Ahora bien, como estamos hablando de manejo de memoria, pues cuando nosotros trabajamos y le decimos que con alloc guarde un espacio de memoria para que nos genere el objeto, lo guarde en memoria, podamos trabajar, tenemos que decirle también en determinado momento que ya nosotros no lo vayamos a utilizar, que nos libere esa memoria, ¿no? Entonces, normalmente siempre que utilicemos alloc para generar memoria, vamos a liberar la memoria utilizando la palabra clave release. Siempre van a ir de la par. Donde nosotros la hayamos generado dinámicamente, la vamos a liberar también ahí. Porque si no, pues se queda en memoria y provoca diferentes tipos de errores, ¿no? Perdón. De alloc. De default, bueno, todas las clases de NCObject tienen un método que se llama dealloc, que es que, bueno, nosotros creamos memoria o inicializamos el objeto y después lo liberamos. Cuando lo liberamos se manda a llamar a este método que es dealloc y ese método automáticamente se encarga de liberar todo con lo que hayamos trabajado y limpia, si ya no se va a utilizar el objeto, lo limpia. Esta llamada si es automática, normalmente no se manda a llamar al objeto o al método, perdón, en código. Nosotros aquí lo que hacemos es limpiamos lo que hayamos generado, normalmente son propiedades globales, que las generamos, las liberamos y todo eso va a ir en esta. Y aquí mismo también está, ¿no? Super dealloc. Una vez que nosotros hayamos limpiado todo, ya vamos a liberar el objeto y con eso le decimos a la clase padre de NCObject que libere también el espacio o todo lo que tenga que hacer.